Esta carta será lo último que escriba con mis propias manos, y si alguna vez llega a tus ojos, te ruego que no me juzgues. La encontré en un baúl cubierto de polvo, entre telas de lino envejecidas por décadas de silencio. No sabía que guardaba algo más que viejas fotografías. Al abrirla, un olor a tierra húmeda y madera vieja llenó el aire, como si el pasado mismo respirara otra vez. Mis dedos temblaban mientras sostenía las hojas amarillentas. En la esquina superior, la fecha, 12 de septiembre de 1948. La tinta desvaída me invitaba a entrar en una historia que, de algún modo, aún seguía viva en las paredes de la casa. Querido Alejandro, comienza la carta, si estas palabras alguna vez son leídas, es porque ya no tengo fuerzas para esconder lo que llevo dentro. Ni siquiera sé si escribir alivia o condena, pero callar me está matando. No imaginas el sonido de tus pasos alejándose del corredor aquella tarde. Pensé que la distancia apagaría lo que siento, pero el corazón no obedece a los órdenes de la razón. Desde ese día, todo lo que toco parece llevar tu nombre. Las últimas semanas han sido un castigo silencioso. Tu ausencia pesa más que la culpa. Cada amanecer me recuerda que la vida que tengo no es mía, sino una representación que todos esperan que sostenga. Las criadas me observan, mi esposo apenas me habla, y en las noches escucho el viento colarse por las persianas como si trajera tu voz de vuelta. A veces me sorprendo pronunciando tu nombre en la oscuridad, como una plegaria que no debería existir. Recuerdo aquella tarde bajo las ramas del cafetal. El sol se filtraba entre las hojas, y la brisa olía a jazmín y tierra recién mojada. Dijiste que no querías quedarte mucho tiempo, que debías regresar al campo antes de que alguien notara tu ausencia. Pero tus ojos dijeron lo contrario. En ellos encontré la primera verdad que mi vida me negó durante años, la ternura sin condiciones. No fue un pecado lo que nació entre nosotros aquella tarde. El pecado vino después, cuando decidí callar. Desde ese día he contado cada mirada de mi esposo, cada gesto suyo buscando rastros de mi inquietud. Él lo siente, lo percibe aunque no tenga prueba alguna. En la mesa casi no hablamos. Sus palabras son cuchillos envueltos en cortesía. Yo sonrío, pero por dentro me hundo más. A veces imagino que me observa mientras duermo, esperando encontrar en mis sueños el nombre que teme escuchar en voz alta. Hoy vino la criada más joven, la que suele ir al mercado. Me miró de una forma extraña, como si supiera algo. Tal vez escuchó por azar lo que no debía, o tal vez alguien la puso a prueba. Aquí nada permanece oculto mucho tiempo. En San Rafael las paredes oyen, y los murmullos viajan más rápido que el viento. Pienso en esconder esta carta, enterrarla lejos de la casa, pero temo que el suelo mismo la devuelva algún día. Todo lo que intentamos cubrir acaba resurgiendo. He decidido escribirte cada noche antes de dormir, aunque nunca llegue a enviarte nada. Es mi forma de no enloquecer. Hoy, mientras el cielo descargaba su furia sobre los tejados, tomé tu pañuelo entre mis manos. Aún conserva un leve rastro de tu olor, mezcla de trabajo y esperanza. Me aferro a eso como quien sostiene el último hilo de su propia humanidad. Si supieras cuántas veces he querido marcharme contigo, cruzar las colinas y perderme entre los caminos polvorientos, lejos de la mirada del mundo. Pero el deber, la culpa, la costumbre, no sé, me retienen como raíces invisibles. Dicen que cada amor prohibido carga consigo un castigo. Quizás el mío sea este, vivir sin ti, recordando cada gesto que no puedo mencionar en voz alta. Quise ser una buena esposa, una dama respetable, pero en el fondo soy una mujer que amó sin permiso. Me pregunto si tú aún me piensas, si tu silencio es olvido o protección. Tal vez hayas entendido algo que yo todavía me resisto a aceptar, que no se puede sostener el amor cuando todo alrededor conspira para aplastarlo. La lluvia no se detiene esta noche. Desde mi ventana veo la lámpara del establo parpadear, y por un momento imagino tu silueta entre los árboles. Cada gota parece marcar el tiempo que nos separa. El reloj del salón acaba de dar la medianoche, y con cada campanada siento que algo se apaga dentro de mí. Si algún día alguien encuentra estas palabras, que sepa que no busco perdón ni consuelo. Solo quiero dejar constancia de que existió algo puro, aunque el mundo lo llamara pecado. Escucho pasos en el corredor. Quizás sea mi esposo. Es tardísimo y no suele vagar a estas horas. Intento guardar la carta en el cajón cuando la puerta se abre de golpe. Su figura se recorta contra la penumbra. Sus ojos, duros, inquisidores, buscan algo en la habitación. No dice nada. Solo observa, y ese silencio duele más que cualquier acusación. Pregunta en voz baja si he dormido. Asiento. Finge creerme, pero sé que no lo hace. Cuando sale, mi cuerpo tiembla. No sé cuánto más podré sostener esta mentira. Si algo sucede, si mis palabras se pierden, que quede claro, lo que sentí por ti fue real.
lo único verdadero en una vida construida sobre apariencias. Amanecerá pronto y debo dejar de escribir. Quizás mañana encuentre la fuerza para destruir esta carta, pero una parte de mí desea que alguien algún día la lea y entienda todo. Tal vez tú, Alejandro, tal vez alguien más. No importa. Mientras exista, seguirá latiendo nuestra historia, escondida entre las sombras del café y el silencio de esta casa que me pertenece y me encierra. Amaneció con un silencio denso, el tipo de calma que no pertenece a la paz, sino al miedo. El sol apenas se filtraba entre las cortinas cuando oí los cascos de los caballos afuera. Mi esposo daba órdenes con voz seca, demasiado temprano incluso para los trabajadores del campo. Desde la ventana, lo vi hablar con uno de ellos, señalar hacia la colina del este, donde tú solías trabajar. Sentí un vacío recorrerme entera, como si el aire se hubiera vuelto de piedra. Fingí que leía, pero mis ojos no reconocían las palabras. Todo mi cuerpo estaba atento a su tono, a cada pausa, a cada silencio. Había cambiado. Ya no sospechaba, ahora buscaba certeza. Bajé al comedor con una calma ensayada. La mesa estaba lista, el café aún humeaba. Él ya no me miraba como antes, ni siquiera disimulaba el distanciamiento, y cuando me ofreció servirme no pude sostener el pulso. El golpe de la taza contra el plato reveló mi temblor. Preguntó si dormí bien, y cuando respondí que sí, sonrió con ironía. Esa sonrisa fue la confirmación de que la verdad lo rondaba, aunque todavía no la hubiera atrapado. Pasé el día en una niebla de inquietud. Intenté rezar en la capilla, pero las palabras me abandonaban a medio camino. Cada rincón de la casa parecía observarme, como si los muebles recordaran lo que yo quería olvidar. Decidí escribirte una segunda carta, aunque sabía que no llegaría jamás a tus manos. Necesitaba hablarte, aunque fuera con la tinta. Alejandro, si supieras el peso de cada hora sin ti. El coronel me habla con palabras que hieren disfrazadas de cortesía. Sé que algo investiga. Ha mandado revisar el almacén, preguntar por tu paradero. Dicen que un peón abandonó su puesto el mes pasado sin permiso, y que el patrón no lo ha olvidado. No puedo dormir. Cada ruido me sobresalta. Mi criada, Rosa, intenta consolarme, pero su mirada ya no es la misma. Creo que alguien le habló. Al caer la tarde, salí al jardín. El viento movía las hojas secas, y por un instante creí escuchar tus pasos en el sendero. Fue solo mi deseo engañándome. Me senté en el banco donde me confesaste tu temor a ser descubierto. Dijiste que el coronel no perdonaba traiciones, ni siquiera imaginadas. Esa amenaza se ha convertido en sombra que me sigue a cada paso. Si pudiera borrar el pasado, lo haría, pero sin ti ya no habría razón alguna para abrir los ojos al amanecer. He escondido la primera carta entre las páginas de un libro de oraciones. No sé si eso es prudente. Quizá algún día alguien la encuentre y crea que fue obra de una mujer loca. Tal vez tenga razón, porque he empezado a hablarte en voz alta, como si estuvieras aquí. Cada noche me siento frente al fuego, cierro los ojos y te imagino recostado, riendo con esa calma tuya. Es lo único que me mantiene cuerda. Esta tarde, el coronel me pidió que le acompañara a revisar las plantaciones. Era costumbre suya antes, pero hace años que no me lo pedía. Acepté, obligándome a sonreír. Caminamos entre los cafetales. El aire olía a madurez y a peligro. No dijo mucho, solo observaba los caminos, como buscando huellas. Cuando pasamos cerca del arroyo, noté su mandíbula tensarse. Allí fue donde nos vimos por última vez. Podía sentir en mi piel la memoria de aquel beso y la mirada que me develó ante su alma. Sentí miedo de que él lo notara en mis ojos. Cerré los puños dentro del vestido, conteniendo las manos. Al volver, no habló. Solo dijo que tendríamos visitas esa noche. Los vecinos llegaron al atardecer, con la habitual curiosidad que traen las reuniones en lugares donde nada pasa. Rieron, bebieron, hablaron de cosechas y precios. Yo fingía escuchar, pero la mente me latía en las sienes. Vi a mi esposo hablar con el cura, el mismo que me bendijo el matrimonio 20 años atrás. En un momento, creí notar que ambos me miraban al mismo tiempo. Me sentí examinada, juzgada sin palabra alguna. En esa mesa no se hablaba de fe ni de negocio, sino de sospecha. Y en cada risa percibía el eco de una condena anunciada. Cuando todos se marcharon, se acercó con una calma que me heló la sangre. Me preguntó si recordaba al joven Alejandro. Su voz fue tan suave que por un momento pensé que no había malicia. Respondí que sí, que lo recordaba como uno de sus mejores trabajadores. Entonces asintió despacio, y sin apartar la mirada, dijo, dicen que lo vieron marcharse con algo de valor que no le pertenecía. El aire se me escapó. No supe si la insinuación apuntaba a joyas, al dinero, o a mí. No contesté. Él sonrió apenas y se fue a dormir sin volver a hablarme.
Esa noche lloré en silencio, por el miedo y por ti, por todo lo que tuvimos y lo que ya no podré salvar. Sentí que se acercaba algo terrible, una ola que no podría detener. Pensé en huir, pero no tengo a dónde ir. Si intento marcharme, me siguen, si me quedo, me asfixio. La casa parece un espejo donde mi propio reflejo me acusa. A la mañana siguiente, recibí un mensaje escrito por Rosa, la criada. Decía que uno de los trabajadores había dejado un papel para mí en la puerta del gallinero. Bajé con el corazón a punto de estallar. Era tu letra, lo supe enseguida. Decía que estabas vivo, que habías encontrado refugio en un pueblo vecino, cerca del río, que trabajarías unos días y regresarías por mí antes de que comenzara la cosecha. Mis ojos se nublaron, el pecho se me abrió como una herida nueva, pero junto con la esperanza vino el terror. Si él descubre esa carta, todo estará perdido. La quemé en la chimenea y el olor del papel ardiendo se mezcló con mis lágrimas. Desde entonces vivo entre dos respiraciones, una de deseo y otra de miedo. No sé cuánto tiempo podré sostener ambas sin ahogarme. A veces pienso que el destino se complace en vernos sufrir, que el amor que eligió nacer en secreto está condenado desde su primer latido. Pero ahí estás, en cada ráfaga de viento, en cada sombra temblorosa del ocaso. Te siento aquí, aunque nadie más lo haría posible. Esta noche volveré a escribirte. Si mañana amanezco sin voz, al menos sabrás que lo intenté todo. Que el amor no se rinde aunque el mundo le ponga precio, que en cada palabra que dejo sobre este papel va mi vida entera, escondida entre las letras, esperando que algún día la leas y entiendas que no te olvidé. Si muero, quiero hacerlo con tu nombre como último pensamiento, no con el perdón de quienes nunca amaron de verdad. Han pasado 3 días desde tu carta, y todavía no sé si fue un sueño o una despedida. He intentado convencerme de que estás a salvo, pero cada sonido que rompe el silencio me hace pensar en lo contrario. Ayer, mientras caminaba hacia el establo, vi al coronel con 2 guardias del pueblo. Llevaban consigo un documento y hablaban con voz baja. Cuando me vieron pasar, callaron de inmediato. Fingí no notar nada, pero supe que ese papel tenía tu nombre. Tal vez un informe, una orden, o quién sabe, un decreto de búsqueda. Desde entonces no descanso. Siento que cada sombra me vigila, y que esta casa ha dejado de ser hogar para convertirse en trampa. Rosa me advirtió que el patrón mandará revisar los cuartos el fin de semana. Dice que busca objetos extraviados, pero ambas sabemos que no es cierto. Quiero quemar mis cartas, pero me falta valor. Parte de mí cree que, si desaparecen, desaparecerás tú también. He escondido las hojas dentro del piano, bajo la tabla inferior que nunca se levanta. Rezo para que nadie tenga la idea de tocarlo. Anoche el coronel entró sin avisar en mi habitación. Fingió preocupación, preguntó si estaba enferma y luego me miró en silencio unos segundos. Sentí su aliento mezclado con vino y rabia contenida. Me dijo que el cura vendrá a bendecir la casa por si hay malos espíritus rondando. Sus palabras me atravesaron como puñales. Comprendí que no pelea contra fantasmas, sino contra mí. Cuando se fue, no supe si llorar o reír. El miedo ya me había vaciado por dentro. He pensado en huir antes de que sea tarde. Hay un carruaje que parte hacia el norte cada jueves. Podría fingir que visito a mi hermana en La Habana, pero para lograrlo necesito ayuda, y nadie aquí me la dará. Si supieras cuánto anhelo verte una vez más, aunque sea para despedirnos sin palabras. No tengo equipaje, solo esta carta, la última quizás. La escribiré hasta que se rompa la pluma si es necesario. Hoy amaneció gris y los cafetales parecen arder bajo un sol sin fuerza. Los hombres trabajan en silencio. Se nota en sus movimientos la tensión, la certeza de que algo va a suceder. Vi pasar a uno de ellos, el más joven, con una expresión que me heló la sangre. Murmuró que el coronel ofreció una recompensa por información sobre un fugitivo. No pronunció tu nombre, pero no hacía falta. En esta tierra el rumor corre más rápido que las balas. Al caer la tarde, entré en la capilla vacía. La luz del sol atravesaba el vitral y formaba sombras rojas sobre el altar. Me arrodillé, no para rezar, sino para escuchar. Necesitaba oír algo que no fuera el ruido de mis pensamientos. Cerré los ojos y por un instante juraría que escuché tu voz susurrando mi nombre. Abrí los ojos y no había nadie. Solo el perfume del incienso, lento, espeso. Me quedé ahí largo rato, hasta que sentí pasos detrás de mí. Era el cura. Me dijo que la fe debía ser más fuerte que el deseo. Lo miré a los ojos sin responderle. ¿Qué puede saber un hombre que nunca amó? Se fue en silencio, tal vez comprendiendo que ya no hay sermón que pueda limpiarme. Al volver a la casa, me encontré con una sorpresa. En mi tocador, sobre el espejo, alguien había dejado una flor fresca, una orquídea blanca, la misma que solías colocar en mi cabello. Al principio pensé que era obra de Rosa,
para consolarme, pero ella lo negó. Nadie más podría haberlo hecho. Sentí que mis rodillas flaqueaban. Si fuiste tú, si de algún modo cruzaste la propiedad sin que nadie te viera, estás poniendo tu vida en peligro. Pero, Alejandro, mi amor, como decirte que aunque me aterra, una parte de mí desea que vuelvas aunque sea por una hora, una sola. La noche llegó con un viento extraño, cargado de polvo y presentimientos. He cerrado todas las ventanas, pero el aire se cuela igual, como si trajera mensajes invisibles. Afuera, el cielo relampaguea sin lluvia, y cada destello ilumina los retratos antiguos del salón. Los rostros parecen mirarme con reproche. Mi madre, mi abuela, todas esas mujeres que cumplieron con su deber hasta el final, mientras yo escribo estas palabras que me condenan. Quizá nací en un tiempo equivocado. Quizá el amor verdadero siempre llega cuando ya no hay espacio para él. Hace un rato escuché un roce en la puerta. No era el viento. Una sombra se movía detrás del cristal. Me acerqué despacio, sin hacer ruido, y pregunté quién era. No obtuve respuesta. Pensé que era el coronel, pero cuando abrí, no había nadie. En el suelo, envuelta en un pedazo de tela, encontré una pequeña cruz de madera. La reconocí al instante. Fue la que te regalé el año pasado, tallada con mis iniciales. La apreté contra el pecho hasta sentir el corazón latirle dentro. Significa que estás cerca, o que al menos estuviste aquí. No sé si debo alegrarme o temer más ahora. Me he sentado a escribir de nuevo, escuchando el crujir del techo y el gemido del viento. Cada palabra es un intento de mantener la calma. No quiero que la oscuridad me venza. Sigo repitiendo tu nombre entre murmullos, como si pudiera traerte de regreso. Tal vez todo esté a punto de terminar. Tal vez esta carta sea lo único que quede de nosotros cuando el sol vuelva a salir. Voy a guardar tus recuerdos en el mismo lugar donde duermo, entre las sábanas que aún conservan el olor del pasado. Si alguien me encuentra aquí, sabrá que no fue debilidad lo que me llevó, sino amor. Un amor que nació sin permiso y sobrevivió a la vergüenza, al miedo y al tiempo. Si alguna vez ves el cielo de San Rafael al caer la tarde, mira hacia el oeste. Allí, entre la bruma del café y las sombras de los árboles, seguirá esperándote mi alma hasta que el silencio se rompa. Esta madrugada no dormí. Los perros ladraban sin pausa, como si el aire cargara algo que los humanos no podíamos ver. A mitad de la noche escuché 3 golpes suaves en la ventana. Me levanté sin encender la lámpara. Afuera, la luna se escondía detrás de las nubes y solo distinguí una silueta. Dije tu nombre casi sin voz. Entonces, un susurro, tan bajo que apenas me atrevo a escribirlo, soy yo. El corazón me dio un salto salvaje. Abrí la ventana con las manos temblando y allí estabas, cubierto de polvo y con la ropa empapada. Tus ojos, los mismos que me atormentaban en sueños, me miraban con una mezcla de miedo y ternura. Entraste sin hacer ruido. Tenías una herida en el brazo y un olor a campo húmedo. Quise llenarte de preguntas, pero solo lloré. Dijiste que no podías quedarte, que te habían visto cerca del río y que el patrón había jurado encontrarte. Aún así, habías venido porque no soportabas la idea de partir sin verme una vez más. Nos abrazamos largo rato, sin palabras. Era como si el mundo se hundiera afuera y dentro solo existiera ese instante. Me contaste que planeabas marcharte al amanecer hacia el puerto, con unos conocidos que podían ayudarte a cruzar el mar, que querías que fuera contigo, que no había futuro aquí, solo miedo y silencio. Yo quise decirte que sí, que dejaría todo sin mirar atrás. Pero entonces pensé en la venganza de él, en el destino de Rosa, en la ruina de quienes no tenían culpa. No podía condenar a nadie más por nuestra culpa. Te pedí esperar un día, promesa vacía que ambos entendimos. Y te fuiste antes de que el gallo cantara, con la mirada cargada de despedidas. Al cerrar la ventana, una sensación me invadió, mezcla de alivio y pérdida. Sabía que esa visita era un adiós. Me senté a escribir por última vez, cuando oí un ruido seco afuera, como una rama rompiéndose. Luego, voces. Reconocí la de mi esposo ordenando algo a los hombres. Corrí hasta la ventana, pero ya era tarde. Entre los árboles, la luna emergiente iluminaba un grupo de sombras moviéndose en dirección al arroyo. Intenté salir, pero Rosa me detuvo. Me pidió que no lo hiciera, que no podía salvarte. Lloré sin fuerzas, sabiendo que tenía razón. Las horas siguientes fueron un tormento. Nadie durmió en la casa. Desde mi habitación oía pasos, portazos, risas crueles. Al amanecer, el coronel regresó cubierto de polvo. Entró sin anunciarse. Su camisa estaba manchada y sus ojos, rojos. No quiso hablar. Solo dejó sobre la mesa una cruz partida, la misma que te pertenecía. Me miró con una calma que helaba. Dijo, la honradez siempre encuentra el modo de prevalecer.
Esa frase fue mi sentencia. Quise gritarle, acusarlo, pero la voz no salió. Tomó una copa, bebió despacio y salió del cuarto como si nada hubiera pasado. Desde entonces, la casa respira muerte. Nadie menciona tu nombre. Los trabajadores bajan la mirada cuando paso. Rosa evita mirarme a los ojos, y yo fingí enfermar para no recibir visitas. Algunos dicen que el patrón se excedió, que algo terrible ocurrió junto al arroyo, pero nadie se atreve a preguntar. Yo solo sé que el silencio lo cubre todo, y que mi alma vaga sin encontrar descanso. He intentado orar, pero no hay oración que redima lo que sucedió. Hoy hace una semana. Al anochecer bajé al cafetal. Quería despedirme de ti, de todo. Caminé hasta el río, y allí, entre la maleza, encontré el pañuelo que te di aquella tarde, desgarrado, teñido de barro. Lo levanté con cuidado y lo llevé al pecho. El cielo se cubría de nubes, y un trueno lejano marcó el final del día. Sentí entonces tu presencia, no como antes, sino serena, triste, como un adiós al fin aceptado. Volví a la casa sin mirar atrás. He decidido escribir esta última carta porque necesito que alguien, algún día, sepa la verdad. Que no fue debilidad, ni locura, sino amor. Un amor que cruzó la línea prohibida y pagó el precio más alto. No sé si alguien encontrará estas páginas, pero si lo hacen, sabrán que aquí, entre los cafetales de San Rafael, dos almas intentaron amar en tiempos donde amar era pecado. El coronel ha cambiado. Apenas sale, bebe en silencio, y su mirada se ha vuelto hueca. Ayer entró en mi habitación sin propósito claro. Se sentó frente a mí y dijo que los muertos deben descansar. No supe si hablaba de ti o de sí mismo. Luego se marchó tambaleando. Lo escuché llorar a través de la puerta. Nunca imaginé que pudiera llorar. Por primera vez comprendí que también era víctima de su propio orgullo, prisionero de una honra que lo devora. Pero eso no cambia lo ocurrido. He escondido todas las cartas en el fondo del baúl de cedro, junto a las fotografías antiguas. Si alguien las halla, que entienda que fueron prueba de una verdad imposible. Mañana iré al río. No sé si volveré. Tal vez sea mejor que el agua se lleve todo lo que la tierra no puede guardar. Si estas palabras sobreviven al tiempo, que sirvan de eco. Que alguien, al leerlas, entienda que el amor, cuando nace de la verdad, no muere, solo cambia de forma y de nombre. El viento ha comenzado a soplar fuerte otra vez. Los ventanales golpean como si el pasado quisiera entrar de nuevo. Me aferro al pañuelo y cierro los ojos. Escucho tu voz entre los ruidos del campo, diciéndome lo mismo de siempre, no tengas miedo. Quizá tenga razón. Quizás el miedo no es más que otro nombre del amor cuando se queda solo. No sé si algún día perdonaré a quien apagó tu vida, pero tampoco quiero hundirme en el odio. Prefiero pensar que nos reuniremos allá donde no existan dueños ni prohibiciones. Donde las manos puedan tocarse sin culpa y el silencio no sea castigo. Si ese lugar existe, espérame junto al cafetal que nos vio nacer y morir. Una vez más, antes de cerrar los ojos, repito tu nombre. Y con él se apaga la última vela. Han pasado 77 años desde que esa última carta fue escrita, y hoy, mientras el sol cae sobre las colinas de San Rafael, la historia que nadie se atrevió a contar regresa en mis manos. Soy Clara, nieta de Elena Gálvez, y llevo 3 días sin dormir desde que encontré aquel baúl escondido en el desván. Entre sábanas deshechas y retratos olvidados dormía el secreto que cambió el destino de mi familia. Al principio creí que era solo un testimonio antiguo, pero a medida que avancé en las páginas, las palabras de mi abuela comenzaron a latir como si hubiesen esperado todo este tiempo para ser leídas. El viento se cuela por las rendijas del techo mientras dejo que la última hoja caiga sobre mis piernas. Puedo oír el eco de su respiración entre las líneas. Me pregunto cuántas veces intentó destruir esta carta y no pudo. Tal vez sabía que algún día alguien la encontraría. Cierro los ojos y me parece escuchar su voz, suave, firme, rompiendo el silencio del pasado. No hay rencor en sus palabras, solo una resignación que me duele en lo profundo. Salgo al exterior con el sobre en las manos. El aire huele igual que en las descripciones de su diario, a madera, a café recién molido y a tierra mojada. La vieja casa permanece intacta, aunque cargada de murmullos. Los vecinos cuentan que por las noches aún se oye una mujer llorar cerca del río. Nunca les di crédito, pero ahora algo en mí empieza a creerlo. Camino despacio hacia el cafetal. Las hojas secas crujen bajo mis pasos, y cada sonido parece repetirme un nombre que nunca conocí. Alejandro. Llego hasta el claro donde termina la plantación. El arroyo sigue corriendo, más delgado, más viejo. Me arrodillo junto al agua y abro el sobre que quedó sin sellar. La tinta se ha desvanecido casi por completo, pero aún puedo distinguir las últimas frases. Si alguna vez alguien encuentra estas cartas, que no las juzgue,
Solo entienda que el amor verdadero nunca muere. Por un instante, el aire se detiene. Todo alrededor parece escuchar conmigo. Levanto la mirada y siento una presencia. No hay nadie, pero el ambiente cambia, como si la brisa se transformara en respiración. Me he preguntado siempre por qué mi abuela fue una mujer callada, encerrada en una tristeza inexplicable que ningún recuerdo familiar lograba explicar. Ahora lo entiendo. Vivió con un fantasma en el alma, con una historia que debía ocultar para sobrevivir. Y sin embargo, su silencio también fue una forma de protegernos. No quiso que repitiéramos su destino. La carta no es solo una confesión, es una advertencia. Mientras leo, las luces del atardecer se apagan y la oscuridad empieza a cubrir la finca. Siento frío, pero no es por la temperatura. Es como si el tiempo se hubiera detenido y todo a mi alrededor esperara algo. De repente, un destello aparece entre los árboles, una luz pequeña, como la llama de una vela moviéndose con el viento. Me levanto con cautela. No sé si gritar o mantener el silencio. La luz se mueve lento, acercándose al borde del río. Camino hacia ella, atraída como si las cartas me guiaran hasta ese punto. La corriente brilla con reflejos plateados. Entonces la veo. Una figura de mujer, vestida de blanco, de pie sobre la orilla. No se le distingue el rostro, pero el cabello se mueve con la brisa igual que en las viejas fotos que encontré en el baúl. Me quedo inmóvil. Quiero hablar, pero las palabras se me traban en la garganta. La figura levanta una mano, como si señalara hacia el otro lado del río. Entre las sombras, algo brilla. Me acerco y reconozco un objeto semienterrado, una cruz de madera partida. La tomo entre mis manos, y al hacerlo, la figura comienza a desvanecerse lentamente hasta confundirse con la niebla. El silencio vuelve. Solo el sonido del agua me acompaña. Aprieto la cruz contra el pecho, comprendiendo que el pasado no se borra, se transforma. Mi abuela no fue solo víctima de su tiempo, también fue testigo de un amor imposible que dejó marcas que ahora puedo tocar. Quizá la historia no buscaba justicia, sino ser contada. Camino de regreso a la casa. La luna ha subido y los cafetales lucen plateados. Desde la ventana del salón puedo ver las sombras de los retratos donde me observan las mujeres de mi familia. Por primera vez no siento culpa ni miedo. Siento gratitud. Sus silencios fueron escudos. Yo estoy aquí para romperlos. Extiendo las cartas sobre la mesa y empiezo a leerlas en voz alta, una a una. Cada palabra resuena en las paredes vacías, llenándolas de vida. Es como si la casa respirara otra vez. A medida que avanza mi voz, el viento se calma. En la última línea, la misma que he leído docenas de veces, dejo que mis ojos se humedezcan. El amor, cuando nace de la verdad, no muere. Cierro los sobres, los guardo en el baúl y los cierro con llave. No para esconderlos, sino para preservarlos. Mañana llevaré las cartas al archivo del pueblo. Deben existir más allá de esta casa, más allá de mí. Sin embargo, mientras apago la lámpara del salón, algo llama mi atención. En la esquina del espejo, donde antes no había nada, ahora reposa una orquídea blanca. Su aroma leve atraviesa el aire como un suspiro. No hay viento, no hay puertas abiertas. Me quedo quieta, observando. Siento entonces el mismo escalofrío que debió sentir ella cuando escribió esas líneas de despedida. No hay miedo, solo certeza. Levanto la mano y acaricio la flor. Susurro un gracias que el aire se lleva. El reloj marca la medianoche. Las sombras se alargan y el reflejo en el vidrio cambia. Por un instante, creo distinguirla a ella, de pie detrás de mí, sonriendo. Cierro los ojos y cuando los abro, ya no está. Solo el eco de su voz en mi mente, diciendo lo que siempre supo, la verdad siempre encuentra un modo de aparecer. El fuego del hogar tintinea, pequeño, como si respondiera a mis pensamientos. En ese instante entiendo que el dolor de todos los que vinieron antes de mí descansará por fin. Subo al altillo, miro por la ventana y el horizonte comienza a iluminarse. El primer rayo del amanecer atraviesa los cafetales. La bruma se disipa y por un segundo el paisaje me parece distinto, más liviano, como si algo hubiera sido liberado. Tomo la cruz de madera y la entierro junto al viejo árbol que domina la colina. No hay lágrimas, solo una paz que no conocía. Mientras cubro la tierra con mis manos, el sol termina de salir, y en el murmullo del viento escucho dos voces que se confunden entre sí, como si el tiempo les hubiera devuelto el derecho a encontrarse. Dicen lo mismo, una palabra que lo resume todo, amor. Vuelvo caminando hacia la casa. El día recién comienza y en el aire flota un aroma a café. Las sombras se deshacen lentas, los recuerdos también. La historia queda aquí, escrita entre la tierra y el corazón de quienes aún creen que amar nunca puede ser un error.